Cacao del Perú Norte SAC. Cacao del Perú Norte SAC está ubicado en el departamento de Loreto, provincia de Maynas, distrito de Fernando Lores, Tamchiaco. Para llegar hasta las instalaciones del Cacao del Perú Norte, es solo a través de vía fluvial. Se toma un deslizador, más conocido como un rápido, lo cual es un medio de transporte más usado por los lugareños. Mientras vas a bordo, te implementan el chaleco salvavidas para prevenir cualquier accidente inesperado. De Iquitos a Tamchiaco se llega aproximadamente dentro de 45 minutos. Después de recorrer los 45 minutos en el río Amazonas, el cual es el más caudaloso del mundo y hoy considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo, ya podemos ver el distrito de Tamchiaco, hoy considerado tierra del umarí, piña y cacao. El 17 de abril, con ocasión de celebrar el segundo aniversario de fundación del Cacao del Perú Norte SAC, llegó a Tamchiaco el fundador Denis Melca y una comitiva en la que estuvieron presentes la señora Sandra Ederi de las Casas y el ingeniero Alfredo Rivera, Anthony Cochus, vicealmirante de la Marina Javier Gaviola, Lisandro Ederi y otros invitados. Denis Melca fue recibido por el alcalde del distrito de Fernando Lores, ciudad de Tamchiaco, tierra del umarí, piña y cacao. En esta oportunidad, el fundador Denis Melca, acompañado de autoridades y la población, inauguraron importantes obras como el parque infantil, losa deportiva, maloca y vivero. 1, 2, 3. Cuyas obras es una inversión social de la empresa Cacao del Perú Norte SAC. En esta oportunidad, la comitiva, al celebrar el segundo aniversario, compartió con los invitados especiales, pobladores y trabajadores de la empresa un buffet. Gracias al cacao, hoy día la gente tiene mucho trabajo hoy día.
carne con pollo asado. Ah, qué bueno. Uy, ¿y esa es carne? Esto es res. De res, ¿no? Bueno, celebrando el segundo aniversario de Cacao aquí. Muy contento por este almuerzo. Muy contento, ¿no? En una importante ceremonia con la presencia de las principales autoridades, entre ellas el alcalde, dio la bienvenida al fundador de la empresa Cacao del Perú, Nortesac. Señor Denis Belka, director y fundador de Cacao del Perú. Señor Anthony Cofuch, gerente de desarrollo corporativo de Cacao del Perú. Vicealmirante Javier Gaviola, comandante general de operaciones de la quinta de la Amazonía y quinta zona naval. Ingeniero Alfredo Rivera, director de operaciones de Cacao del Perú. Ingeniero Mario Ríos, director de promoción agraria de la Dirección Regional Agraria de Loreto. Cabe indicar que en esta ceremonia estuvo el representante de la Dirección Regional Agraria Loreto. Distrital de Fernando Flores, señores miembros de la mesa de honor, asistentes todos. En esta oportunidad me honra representar al director regional de Agricultura, el ingeniero Marco Antonio Laida Lozano, quien por la declaratoria de emergencia en la región no se encuentra presente en este magno evento. Dicho esto, quiero felicitar a la empresa Cacao del Perú por el trabajo, el desarrollo que viene dando en esta localidad de Tambislaco y en otras partes del Perú, por supuesto. El proyecto Cacao del Perú Nortesac comprende otros programas como el PAPEP, tal como lo explica ingeniero Alfredo Rivera. El PAPEP son siglas de un programa Alianza Productiva Estratégica. Es fundamentalmente lo que dice, ¿no? Es una alianza entre la empresa privada y los pequeños productores que son vecinos de la empresa, son comunidades que tienen la oportunidad también de sembrar cacao. Entonces, ¿cómo funciona? La empresa, en el mundo de las finanzas, hay bancos para grandes empresas y hay también finanzas para proyectos pequeños, del Banco Mundial, las fundaciones, lo que ellos llaman microcréditos, microfinanzas. Entonces, estos fondos estamos trasladando a los agricultores, dándoles el soporte técnico y la garantía, porque un banco no le va a dar préstamo directamente a un pequeño agricultor, lo hace a través de la empresa. Nosotros asumimos el pasivo, la garantía, trasladamos el crédito a los agricultores para que nos paguen en un plazo adecuado, digamos con su producción, poco a poco. A partir del tercer año que empiezan a cosechar cacao, van pagando ciertos porcentajes, digamos, del crédito, hasta que más o menos en unos 8 años terminan de pagar este crédito. Cacao del Perú no solamente es una empresa que invierte en el desarrollo tecnológico, productivo, sino también invierte en la educación y la cultura. Una muestra de ello es la realización del primer concurso de pintura infantil, cuya temática era el cacao. El concurso se desarrolló en 2 etapas, clasificándose en la primera etapa 10 participantes. La final se desarrolló el 30 de abril. En esta oportunidad, los ganadores fueron los siguientes. Categoría A. Primer lugar, Juan Martín Vázquez, 11 años. Segundo lugar, Alexander Rubén González Flores, 11 años. Tercer lugar, Ronald y Suiza Pérez, 8 años. Categoría B. Primer lugar, Juan Andrés Laulate Guerra, 16 años. Segundo lugar, Yuri Scott Panuro Llerena, 15 años. Tercer lugar, Ney Javier Laulate Guerra, 12 años. Cabe indicar que en este concurso participaron los niños del distrito demostrando sus habilidades y destrezas. Agradecer a todos por la oportunidad de brindarme para yo poder desenvolver o dar a conocer
mi talento. También agradecer a la empresa porque brinda mucho trabajo. También puede estar haciendo pues, obras en nuestro pueblo, como se puede ver bien este parque que es muy lindo. Me siento contento porque no es para ganar, es para participar, es para expresarse sus propias creaciones, para sacar sus mentes, practicar, para que más adelante pueden estudiar, pueden trabajar, estudiar, todo. Si ustedes participan y aprenden, no es para ganar solo, es para aprender. Para aprender, ¿no? Para expresar lo que sentimos en nuestro corazón. Claro, Cacao del Perú es una de las empresas que da, porque he visto en internet que da trabajo a las personas que no tenían, trabajo a las mujeres que estaban ahí, ellos querían trabajar, no solo las mujeres, solo están en casa, eso es para que trabajen también ellos, porque a veces se aburren. Además, Cacao del Perú Norte contribuye al fortalecimiento de las capacidades matemáticas a través de concursos que se desarrollan con la contribución de los maestros durante todo el año escolar. ¿Y cuántos docentes están comprometidos en este proyecto también? De 8 a 10 personas docentes que laboran en el espacio de las vacaciones útiles en el reforzamiento de matemática y comunicación integral. Formamos parte de la empresa Cacao del Perú, estamos bajo los límites de la experiencia, formando parte también, tenemos un pequeño programa en la radio, somos un programa musical, de música variada, pero también colaboramos lo que es la parte cultural. Y aprovechamos de que la empresa ha venido para inaugurar el proyecto de más de 150 personas, familias que están beneficiados con este programa PAPE. Frente a las críticas de la deforestación, hoy podemos mostrar a la población y al mundo entero cómo nuestra empresa viene forjando un destino diferente con la producción del cacao en esta parte de la Amazonía, que se vislumbra en poco tiempo constituirse en el polo del desarrollo que permitirá mejorar la economía de sus habitantes y generar divisas al país. Hoy le mostramos la majestuosidad de la siembra del cacao y algunas entrevistas y conversaciones con la comunidad. En este momento nos encontramos con un trabajador de la empresa Cacao. ¿Qué está echando, amigo? Uria. ¿Y para qué lo echa Uria? Ah, correcto. ¿Cómo te sientes con la empresa Cacao en este momento? Bien, trabajando. ¿Contento? Ya. ¿Qué hay trabajo? Que siga apoyando a la empresa Cacao. Me siento muy alegre, muy contento, porque gracias a la empresa tenemos un empleo y más que todo acá la población también ya que está contenta, porque esta empresa está brindando mucho trabajo, muchos beneficios para todos. Me siento muy alegre, muy contento por estar laborando acá. Estoy brindado por todo, más que todo por el trabajo. Yo necesito estar servido por la empresa y como también la empresa brinda mi apoyo yo con las fuerzas por todo lo que hay acá. Esto a mí me requiere mucho porque muchas personas estamos saliendo beneficiados por la empresa y eso es lo que nosotros queremos y vemos con muchas personas que estamos teniendo nuestras cosas y por nuestros hijos hacemos la posibilidad porque esto es lo que nos brinda el trabajo para nosotros tener una comunidad para nuestros hijos en el colegio y en nuestro pueblo. Por todo eso estoy muy agradecido por la comida y más que todo por el campamento que está muy formado y está yendo por bien para todos. Número 1, donde tenemos atención las 24 horas del día a cargo de la técnica enfermera, la señorita Liz. A la señorita Liz, quien justo en este momento se encuentra atendiendo a una señora, la está poniendo bonita. Con una paciente. Con una paciente y una impaciente. Los medicamentos, ¿no? Cuentan con una refrigeradora donde se mantienen todos los medicamentos que necesitan refrigeración. Tú explicas. Aquí encontramos los medicamentos que necesitan refrigeración, ¿no? En este caso contamos con los medicamentos que necesitan refrigeración como los antitetánicos, los materiales que aquí encontramos para los primeros auxilios, ¿no?
los collarines en el caso de unos de fracturas de cuello, en el caso de esguinces. Ahí ven los sueros, las vitaminas en el caso de para anemia, todo lo que se necesita para primeros auxilios. Los medicamentos básicos, ¿no? Porque lo que aquí damos son auxilios de enfermería en el caso mío, ¿no? Todos los primeros auxilios. Ahora, los casos ya más graves como emergencias, ya los evacuamos a equipos en este caso, ¿no? Y nos encontramos con una paciente que presenta una anemia, es la señora Marina, ¿no? Que está con una anemia leve en este caso, ¿no? Le estamos sustituyendo el suero para que pueda recuperar por medio del suero los nutrientes perdidos en este caso. El comedor principal, ¿no? Tiene su televisión. Como verán, se le recibe siempre limpiecito, ¿no? Todo limpiecito. Veamos cómo se trabaja o se organiza la producción del cacao. Escuchemos la explicación de los técnicos y profesionales para la producción del cacao. En toda la plantación tenemos parcelas subdivididas en bloques y cada parcela tiene un código, ¿no? De esa manera nos ordenamos de la manera más práctica y de tal manera que todos podamos entender la ubicación exacta de las parcelas. Y no solamente las parcelas, también de las plantas en el mismo punto donde se ha sembrado, ¿no? La idea es tener, digamos, el inventario real de plantas en campo y hacer un seguimiento muy exhaustivo de cada una de las plantas que tenemos en la plantación. De tal manera eso nos sirve para poder organizarnos y hacer la planificación de nuestras labores y las labores agronómicas. Que dentro de la zona, del ámbito de acción de los trabajos que venimos haciendo, también sirva como semillero o como banco de germoplasma para los productores de la zona y también para la propia plantación. La idea es que de acá podamos ir multiplicándolos, ¿no? Poco a poco y teniendo pues materiales genéticos de diferentes características, tanto en temas de rendimiento, que es producción, y el otro es temas de resistencia o tolerancia a plagas, enfermedades, y lo más importante el otro, que sea agradable en el sentido de que sea o contenga características organolépticas muy favorables para taza o para degustar un buen chocolate. Abajo hay un tremendo fruto también. Como sigue dando. Mira la cantidad que hay acá. Qué lindos. Mira, y acá su bebé, parecen ajíes, ¿no? Cuando salen. Dime, ¿por qué ese color rojo? Porque también hay amarillo. En el gen, la planta como tal responde, digamos, a sus propias características. Cuando hacen los trabajos de mejoramiento genético, hacen los cruzamientos, entonces hay cierta dominancia de un gen, digamos, de una característica roja, y el otro gen puede ser un gen recesivo, que al momento de hacer los cruzamientos, ¿no? El gen dominante es el color rojo y con muy buen potencial de rendimiento y características organolépticas muy buenas. En toda Latinoamérica y en Perú, por su gran bondad productiva, ¿no? Es muy productivo, muy bueno, y el comportamiento también es muy adaptable, se adapta muy bien bajo estas condiciones de la Amazonía. Y lógicamente es muy querido por el productor, porque el agricultor lo que quiere es ver que su plantación esté rápidamente iniciando producción. Ya es un cacao que inicia su producción, su floración a los 24 meses y comienza a cosechar a partir de los 36, ¿no? Y que digamos, genera un ingreso, digamos, considerable económicamente hablando, ¿no? Para el agricultor, y de tal manera que ellos más optan por este genotipo. Pero eso no deja de lado la posibilidad de poder tener más clones dentro de
dentro de sus predios. En el caso de cacao del Perú, entre la plantación que tenemos instalando acá, el objetivo no solamente tener este tipo de cacao. La idea es tener 80% del CCN51 y un 20% de cacao finos aromáticos, ¿no? Lo importante de todo esto es tener una variabilidad de clones, ¿no? Variabilidad genética, y de tal manera que esto también te ayude a tener, digamos, más opciones en términos de mercado, ¿ya? Y que dentro de las plantaciones tenemos que conseguir también que todo sea de manera equilibrada, un trabajo, digamos, bien hecho, y que todo el proceso sea bien elaborado, un trabajo bien limpio, un trabajo bien hecho, y eso fue parte lógicamente de la etapa de vivero. Para lograr que esta planta esté así como esto, lógicamente se tuvo que trabajar desde el inicio, de la obtención de la semilla, el proceso de vivero, el tratamiento de las semillas, y lógicamente la siembra y el manejo en sí, ¿no? Y la idea es que toda la plantación esté como esta, ¿no? Las 3.000 hectáreas que tenemos que instalar deberían estar así como estas, y vamos a lograr que así sea, ¿no? Digamos, recibir con buena onda, buena energía positiva a los inversionistas que vienen con buena fe también a trabajar, ¿no? Apostando por nosotros. Exacto, ¿no? Habiendo podido escoger otro lugar, tenemos que sentirnos realmente muy agradecidos, ¿no? ¿Ya? Y elegido pues Loreto como una principal fuente potencial de cacao en el mundo. Imagínate mencionar a Loreto como una de las principales potencias de cacao en Latinoamérica, y por qué no decirlo en el mundo. Así es. Iniciando con la plantación más grande del mundo, y esta sería la plantación más grande del mundo. Así es. ¿No? Como en un bloque completo de 3.000 hectáreas, donde tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo, y eso no solamente como empresa, sino con la población, ¿no? Y lógicamente los productores muy interesados en el cultivo de cacao. Entonces la idea es tener, digamos, la predisposición de nosotros y disponer, digamos, de apoyar y trabajar en esto, ¿no? Que los inversionistas vienen, apuestan por el Perú, por la región, y por los profesionales y por los trabajadores, ¿no? Y eso hace que también genere en cierta manera estabilidad, ¿no? Estabilidad laboral, hacer que nuestra familia se mantenga también en un término, digamos, agradable también, ¿no? Porque sabe que las familias acá tienen posibilidad de crecer y generar fuente positiva de trabajo, ¿no? Eso básicamente. O sea, todos progresamos. O sea, tienes una fuente de trabajo que permite que tus hijos también se instruyan, ¿no? Y es una cadena, ¿no? Es una cadena en total productiva. Así es. Debemos trabajar a la mano tanto empresas privadas como las estatales, ¿no? Y hacer que esto pues se encamine de la mejor manera. Y como les decía, hacer que el cacao sea renombrado en el mundo. Y qué mejor decir un cacao pues de la zona, cacao loretano. Increíble, que empiezan a hablar mal de nosotros, y acá estamos demostrando que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Así es. Se ha empezado acá la labor con un objetivo, que la región Loreto sea productora de cacao. Usted como loretano, sí. ¿Cómo lo califica, ingeniero? Usted como loretano en este momento a la empresa Cacao, ¿cómo lo califica usted? Uno como loretano se siente orgulloso. Sí. Orgulloso, aparte que es la tierra Loreto. Mis abuelos son de acá, de Tanchiaco. Aparte que genera trabajo para las poblaciones. Y ¿quién no quiere participar de este desarrollo? Claro. Una empresa privada que viene a quedarse, a generar desarrollo, ¿quién no quisiera participar? Claro. Tenemos profesionales en la región que pugnan por un puesto acá. Invitarles a visitar la plantación,
antes de dar una opinión. Poco a poco va saliendo. A ver. Queremos que vengan, nos visiten, tienen las puertas abiertas. Este llamado los hago a través de la prensa. Para que no estén falsa información. Exactamente. Por el tema que tiene que haber acá la famosa cuarentena, que se la van a explicar acá. Bueno, esta área es un área o un espacio destinado para ingreso de materiales del exterior. Ya. Entonces, de acuerdo a las regulaciones nacionales, en este caso SENASA es la autoridad nacional en regular este tipo de ingreso de cualquier material vegetal. Entonces, dentro de esas regulaciones te solicitan mantener el vegetal en cuarentena. Entonces esta área está destinada para cuarentena del material de balas y yemeres que van a ingresar de Ecuador, Sachagol. Entonces tenemos toda la implementación necesaria, ¿no? de acuerdo a la reglamentación nacional indicada por SENASA. Aquí tenemos ambientes exclusivamente destinados para los materiales, insumos y equipos que van a ingresar, ¿no? En cada ambiente está destinado uno para manejo, el primero, donde el siguiente es para herramientas y aquí es sala de vestuario. El personal con ropa apropiada tiene que ingresar para que pueda empezar a manipular cualquier equipo o cualquier producto, ¿no? Para su tratamiento posterior en este ambiente que va a ser cuarentenado. Entonces, estos son materiales que se han producido bajo los estándares de producción de la empresa, ¿no? Y estos materiales o estas plántulas van a servir como patrón para las varas o el material genético que va a ingresar del exterior, ¿no? Entonces apenas ingresa el material genético y se injerta, esto se pone en cuarentena. O sea, aquí ya no estarían ingresando incluso ustedes, ¿me entienden? Entonces claro, ya va a estar restringido. ¿Nos puedes explicar de estos números? ¿Qué significa dinero? Bueno, en realidad como cualquier material, tenemos que llevar un inventario. Y el inventario de esta cama, ¿cuántas plantas contiene? 2.200. ¿no? Son informaciones básicas que se manejan no solo aquí, en toda la parte de vivero en general. Por ejemplo, este es un vivero ya de salida, pero con especies forestales. Entonces, dentro del plan de la empresa, tenemos sembrar estas especies forestales como capirona, bolaina, ¿no? Principalmente en el perímetro de la plantación. Entonces, todo el perímetro de la plantación va a estar con estos forestales. Ya están sembrados, solo que no lo podemos ver porque están todavía pequeños, ¿no? Entonces, si quieres decir que no está deforestado, entonces va a producir nuevamente las plantaciones como capirona, tornillo, se ve acá, guairuro, se está mirando acá en el... Exacto, ¿no? Es un plan de manejo en realidad. Uno puede tumbarse, pero se tiene que restablecer de manera ya más sostenible, ¿no? De manera más ordenada, ir mitigando. No solo es tumbar, pero también tenemos que reponer con la sostenibilidad del caso hacia el futuro. Y utilizando esas especies forestales. Esta producción se encuentra ubicado a 14 kilómetros y medio adentro, donde solo se puede acceder a través de camionetas de 4x4 y motocar. Cacao del Perú cuenta aproximadamente 600 hombres y mujeres, entre obreros, técnicos y profesionales que garantizan indudablemente en muy corto tiempo la producción, cosecha, transformación y comercialización. Es importante recalcar que las situaciones adversas en que se encuentra el país, Cacao del Perú Nortesac se enerva como la empresa privada generadora de puestos de trabajo que constituye al bienestar de la sociedad loretana, siendo la única empresa del sector agrario que se fortalece y vislumbra un futuro provechoso para la región Loreto.
Gracias Cacao del Perú Norte por impulsar el desarrollo de nuestra región noreste. ¡Viva Tamichaco!